lo que busca el Señor desde el principio. Hombres y mujeres que amen más de Él que las cosas de las corrientes de este mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias porque en este momento podemos meditar y reflexionar. En la palabra que te has puesto en mi corazón, Señor, te doy gracias a Dios porque hoy podemos entrar en la plenitud de tu presencia, buscándote, como hemos dicho, Señor, y anhelando más de ti. Gracias por las personas, Señor, por Paula, por Dani, Vicente, que han tomado la decisión de dejar las aguas, Señor, de tomar ese compromiso contigo. Señor, y yo sé que tú lo vas a llevar, Señor, a experimentar cosas en las cuales hasta aquí no han podido vivir en sus vidas, Señor. Porque tú dices que cuando nos comprometemos contigo, tú respondes a nuestro llamado, Señor. Yo los quiero bendecir grandemente y pedirte, Señor, que tú empieces a actuar, Espíritu Santo, desde este instante, por medio de tu palabra, en nuestros corazones. Abre los oídos, Señor, y el entendimiento para que podamos profundizar en ella, Señor, y que tú me des sabiduría para poderla expresar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué podríamos hablar hoy? De bautismo, ¿verdad? Qué mejor momento para poder hablar de lo que es el bautismo. Y como siempre, nosotros vemos reflejado a alguien que tuvo que darnos un ejemplo. Y alguien que no necesitaba ser bautizado porque era el Cordero Inmolado. Era aquella persona que vino sin pecado, no debería de ser, no tenía necesidad de ser bautizado. Pero lo hizo en su vida natural, como hombre, no divino, sino como hombre, dándonos un ejemplo de que deberíamos, que tenemos que hacer nosotros como bautistas, como hijos de Dios, como herederos del reino de Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando bajó las aguas, Juan el Bautista dijo que no, que cuando él fue a Galilea, Juan el Bautista dijo que Juan, yo no soy digno Señor, de bautizarte, si tú deberías bautizarme a mí. Y dice, no, hay que cumplir con la justicia, hay que hacerlo. Y él no era necesario, pero él quería en ese momento, con el bautismo, quería decir de que iba a haber una muerte y una resurrección, de que tenía que venir también como hombre a cumplir también una comisión, de que en ese momento también iba a cumplir y iba a empezar un ministerio en su vida. Porque dice que cuando fue bajada las aguas, abrieron los cielos y descendió en forma corporal una paloma diciendo una voz, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ese mismo espíritu que descendió sobre él dice que al instante lo llevó al desierto, a pasar pruebas. Y cuando vino de las pruebas dice que comenzó su ministerio. No sé si nos damos cuenta, pero es ese modelo que nos dejó la palabra de Dios, es ese modelo que dijo Jesús. Cuando bajamos a las aguas, cuando vamos al bautismo, te voy a decir, mi hermano, no es todo fácil. Te puedo testificar de que hay incluso personas que han bajado las aguas y luego se han apartado del Señor. Que luego han vivido momentos difíciles porque el enemigo está como león rugiente y está mirando cómo devorar y destruir, cómo derrumbar eso que Cristo Jesús ha construido en nuestras vidas. Esa es la función del enemigo. Por eso Él dice el Señor que permanezcamos firmes y andemos con Él hasta el fin de la tierra. Porque si el Señor fue probado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Pero hay algo más, que un hombre fue el que, vamos a ir al libro de Hechos y tenemos la referencia, y yo quiero que estas palabras nos las robemos a nosotros y las veamos en tu corazón. Y fueron las palabras de Hechos capítulo 22 que Pablo presentó en defensa delante del pueblo. Y ahí relata su testimonio también, después el encuentro en Damasco, como sabemos la historia. Pero ahí también vemos algo más que dice que unas palabras que le tuvo que decir Ananías a Pablo, cuando relata su testimonio delante del pueblo, mira lo que estaba diciendo. Ananías le dijo así, dijo, y el Dios, versículo 14 del capítulo 22 de Hechos. ¿Lo tenemos todos? ¿No? Cuando lo tengamos todo, me decís, por favor. Porque es algo... 14. Sí.
Versículo 14. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14. Buenos días. Capítulo 22, versículo 14. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Buenos días, Jiménez. Buenos días. Buenos días. Dice así la palabra del Señor. Ananías le dijo así a Pablo, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Repite conmigo, escogido. Para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas. Daos cuenta qué acciones había que hacer aquí. Nos escogió, conozcamos, para que conozcamos su voluntad, para que veamos y para que oigamos. Porque serás testigo, versículo 15, sobre a todos los hombres, de todo lo que has visto y oído. Aquí el versículo clave. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La Nueva Versión Internacional te dice, ahora, ¿qué esperas? Ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, e invocando su nombre. Cuando una vez has tenido el encuentro con el Señor, una vez que has creído a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tus vidas, por medio del sacrificio de la cruz ya estamos redimidos de nuestros pecados. Pero una vez que has conocido eso, y has experimentado eso, has tomado esa decisión que tenemos que tomar, ahí donde entra a decir, ahora, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate. Pablo, porque tienes que ser tú el instrumento que yo he escogido para los gentiles, para esas personas. Dani, Paula, Vicente, o habéis tomado la decisión de levantaros, porque sois los escogidos, vosotros escogisteis también al Señor, y hoy tomó la decisión. Igual que cada uno de los que estamos aquí, y bajamos a las aguas y tomamos ese compromiso. Primeramente creímos y luego fuimos bautizados. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Tres cosas que a veces nos olvidamos de lo que es el bautismo. Si vamos a Gálatas 3:27, verás que el bautismo es revestirnos de Cristo Jesús. Ese es uno de los principios que simboliza que nos revestimos de Cristo Jesús. Que aquí Manuel ahora está vestido y revestido con Cristo Jesús. Y cada uno de aquellos que han escogido y han sido bautizados están revestidos de Cristo Jesús. Y en Colosenses 2:12 dice que enterramos, sepultamos y resucitamos en una nueva vida. Eso es lo que significa bautismo. Sepultado. Porque cuando bajamos a las aguas y nos cubren las aguas por todo el cuerpo, quiere decir que has muerto, estás sepultado a la vieja naturaleza y empiezas a vivir una nueva identidad en Cristo Jesús. Mis hermanos y hermanas, eso es lo que significa el bautismo. Entonces todas las cosas esas han sido una nueva criatura, todo tu pasado ha quedado ahí. Y aún va más allá, como dice Hechos, capítulo 22, 16, dice, lavarse de los pecados, es el otro punto. Y te lavas de todos tus pecados. ¿Sabes? Una nueva criatura. ¿Nos acordamos que un día dijimos eso? Que un día confesamos eso desde el momento que bajamos a las aguas. Que ya cuando saliste de las aguas dices, Cristo me reviste. Esta vestimenta ya no son Manuel, es Cristo en mí. Me has revestido. He enterrado todo mi pasado. Ha salido una nueva criatura, una nueva vida, una nueva identidad. Pero mira, Romanos 6, 3 o 4 te dice así el apóstol San Pablo, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Hace una pregunta. Ustedes
lo tienen claro que han participado en la muerte de Cristo Jesús. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó del Padre, también nosotros vemos una nueva vida. Hemos entendido que estamos muertos en Cristo, que por medio de Cristo Jesús ha resucitado una nueva criatura, que somos como nos llamamos cristianos, y el cristiano significa Cristo en miniatura, imitación de Cristo. Tú te das cuenta de cada vez que dice yo soy cristiano, ¿sabes? Está diciendo yo soy un Cristo pequeño, y que todas aquellas personas que dicen yo soy cristiano nos van a ver nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras vidas, nuestra identidad, nuestro vocabulario, nuestras acciones, todas esas cosas. Porque reflejamos la persona de Cristo Jesús y estamos sepultados ya a esta persona pecaminosa y tenemos que vivir una vida nueva. Estamos en eso. Yo creo que hoy es el momento para poder aclarar lo que es el bautismo. Y ahora es, ¿quién se puede bautizar? Sería la pregunta que podríamos hacer. Cristo mandó a sus discípulos que bautizaran, que predicaran, que llevaran la buena noticia, que es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Romanos también. Si no hay quien les hablarles a esas personas que no tienen a Cristo Jesús, ¿cómo van a conocer al dador de la vida? ¿Cómo van a poder creer en él, verdad? Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que estaba comentando. Mira lo que me estaba diciendo el apóstol Jesús, estaba diciendo a sus discípulos, y quiero que voy ahí porque me gusta Marcos, como está diciendo y lo narra Marcos, en el capítulo 16, qué es lo que nos manda y cómo nos manda. Y dice así, capítulo 16, versículos 15 y 16. Vemos que aquí los primeros cristianos siguieron este mandamiento y nosotros como cristianos deberíamos y debemos seguir ese mandamiento. Mira qué está diciendo. Versículo 16, 15 del capítulo 16. Y les dijo, id por todo el mundo, la gran comisión, y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la función que debemos hacer, para que si queremos que todos sean salvos, que toda criatura, porque no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas y creación de Dios. Hijo es aquel que acepta y recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, que cree que es el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día por todos nuestros pecados. Ese es un Hijo de Dios. Porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino en el cual podemos ir al Padre, si no es por medio de Él. Estamos entendiendo. Por eso mira que está diciendo, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Quién es el que condena? ¿Dios? No. Nosotros somos los que condenamos. Por eso oímos muchas veces y no entendemos como dice la sociedad. Es que Dios no es justo. Dios permite, no somos nosotros el que nos condenamos por no creer y no ir a Cristo Jesús. ¿Qué bautismo salva? No, salva al creer en Cristo Jesús. El bautismo es una confirmación de lo que has creído y das testimonio de lo que quieres hacer y que has creído. Ese es el bautismo. El bautismo es una señal externa de una fe interna. Yo creo y conforme he creído me lleva a obedecer a mi Dios, porque eso dice ir y bautizar. El que creyere y fuere bautizado. Entonces es un mandato y conforme hemos creído obedecemos al mandato. Esa es la función. Por eso dice en Hechos 8, versículo 35-36, vemos el caso como los primeros cristianos siguieron ese ejemplo que le enseñó el maestro y el mandato que le enseñó el maestro y que le dijo el maestro, porque eso dice que entonces Felipe, comenzando por ese mismo pasaje de las Escrituras, ¿qué es lo que estaba haciendo? Enseñándole las Escrituras a ese eunuco que estaba leyendo y no entendía. Entonces le estaba comentando Felipe y le hizo una interpretación de lo que eran las Escrituras. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Le dice, ir y predicar. Ya estaba haciendo Felipe esa función en el camino. Ya estaba enseñándole a ese hombre
que tenía una necesidad. Por eso dice, y entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, lo que hemos estado haciendo nosotros, la buena noticia de salvación, la buena nueva del Evangelio. Cristo vive, Cristo murió, resucitó por ti, y si tú lo haces en tu vida, habrá un cambio de vida, y entonces tendrás una vida eterna juntamente con Cristo, pero debes de creer, estamos en ello. Estamos en ello, eso es. Y dice, y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Esa fue la función. Daros cuenta, ese eunuco que iba investigando, estudiando, como muchas veces nos dejan un texto de la Biblia, iba leyendo y no entendía, y el Señor, el ángel envía a Felipe y le dice, ahora interprétale y muéstrale, convéncele a lo que él tiene inquietud en su corazón de qué es lo que quiere decir. Y entonces cuando entra la convicción y cree, el eunuco dice, ¿y ahora qué impide que no pueda bautizar? Y le dice a Felipe, si creyeres, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y allí mismo se bautiza. Si creyeres, ¿cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto cuesta muchas veces bautizarse? Hay hermanos que están, Vicente está esperando desde el primer día que vino, pero dice, yo me quiero bautizar. Y esta es un año largo con nosotros, ¿verdad? Yo me quiero bautizar, y yo me quiero bautizar, y yo me quiero bautizar. Eso es cuando has creído, has estado convencido, cuando tú quieres. Te voy a decir, cuando yo me bauticé también, estuve contemplando los bautismos y no me pude bautizar porque se pasó de fecha. Cuando yo bajaba las aguas estaba con un anhelo, una envidia sana, es decir, yo podía estar ahí. Y me tuve que bautizar los próximos, juntamente con María Ángeles en aquellos. Yo me iba a bautizar mucho antes. Porque cuando yo tuve un encuentro, a los 15 días con el Señor, yo quería tener un compromiso con Dios. Yo quiero comprometerme contigo. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el que me ha amado. Yo sé quién es el que me ha dado la vida y el sentido a mi ser. Yo sé quién me ha sacado de la miseria que estaba viviendo. Y yo quiero responderle a ese Salvador, a ese libertador. Ese es el fin del bautismo. Y decir, todo lo pasado se queda atrás. Y yo ahora saber, yo quiero una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo quiero resplandecer la gloria de Dios. Yo quiero reflejar lo que digo que soy, un cristiano. Y si digo que soy un cristiano, un Cristo tiene que vivir en mí. Y tengo que reflejar a Cristo. Tengo que amar, tengo que obedecer, tengo que servir. Tengo que darme mi vida inclusive por los demás, aunque me caigan hasta mal, porque lo hacía. Esa es la función. ¿Qué impide que me bautice el eunuco? Cuando ha entendido y has comprendido quién es Cristo, dices, yo quiero bautizarme. ¿Quién impide? Ejemplos de bautismos de los primeros cristianos. Vemos ejemplos de los primeros cristianos, los primeros creyentes en Hechos, capítulo 2, el primer discurso que da Pedro. Y ahí vemos cómo hay 3.000 que se convierten en el pueblo. Dice Hechos, capítulo 2, del versículo 38 al 41. Y Pedro les enfrenta y dice, aquel Cristo al que crucificaste, vosotros fuisteis lo que lo crucificaste. Pero el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, por ese amor vosotros seréis salvos si pudierais en él. Entonces dice así, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el poder del Espíritu Santo. Versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Hoy se une a la iglesia también 3 personas. Ya están unidos. Pero te voy a decir una cosa. Estamos en la iglesia. Pero cuando tú has dicho, quiero bajar las aguas, estás comprometido, pero lo vas a ver con Dios y con la iglesia. Ahora quizás puedas decir, bueno, no tengo tanto compromiso. No te comprometes con Dios y con la iglesia. Formas parte de la iglesia, formas parte de la Santa Cena, formas parte de un cuerpo que es limpio. Y eso vamos a ver más adelante. Ese fue. Todos se bautizaron. Los hermanos en Samaria
capítulo 8 de Hechos también, dice, versículo 12, pero cuando oyeron a Felipe, que los anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, anunciaban, hablaban, compartían, y en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Porque había alguien que le anunciaba, que le predicaba las buenas nuevas. Y entonces, antes de que yo estuviera aquí, antes de que tú estuvieras ahí, si estamos aquí es porque alguien nos anunció las buenas nuevas, alguien nos anunció el Evangelio, alguien nos dijo, hay alguien que te ama, y dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo ello, Él te sigue amando, y ese es Cristo. Y cuando tú lo aceptaste en tu vida, dijiste, aquí te bautizo. Eso es lo que hicieron. Cuando alguien, por eso es tan necesario de ir y predicar y hablar las buenas nuevas, la buena noticia de salvación, hablar de Cristo, el eunuco como hemos visto. ¿Qué impide que ellos me salven? Vemos también que Pablo, en el capítulo 9, vemos en la conversión de Pablo, dice, y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó. Hay una acción que tenemos que hacer. Cuando tú tienes ese encuentro, dice que se levantó y fue y se bautizó. Hay algo que tenemos que tomar una decisión y ese momento tú la tomas, como van a tomar los chicos. Yo quiero tomar esa decisión, con todas las consecuencias. El guardia, que vemos también cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, el guardián que estaba allí, dice que cuando tuvo un encuentro, él, no solamente él, el versículo capítulo 16 de Hechos, versículo 33, dice, y a esa hora de la noche, cuando se lo llevó de la cárcel a curarlo a su casa, y a esa hora de la noche, el carcelero se lo llevó a su casa a curarle las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Porque por el testimonio de uno puede venir por una familia detrás. Por eso cuando entra la luz en un hogar, esa luz lo permita que sea alguna. Toda su casa. Hay casas que ya van a estar toda su casa bautizada. Y en este caso la casa de Salvador. Toda la familia bautizada. La casa de Ángeles y Marino, toda la familia bautizada. Mi casa, toda la familia bautizada. ¿Por qué es? Porque se cumple la promesa y la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta cómo se cumplen las palabras? Pues creyó el Padre, todos se bautizaron. Casa entera bautizada. Qué importante que lo estamos viendo de parte de Dios. Los Corintios, capítulo 18 de Hechos, versículo 8, dice así: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús, con toda su familia también. Toda su familia, además una familia completa a los pies de Dios y bautizándose y tomando un compromiso para ser cuerpo de Dios. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios y creyeron a Pablo por el testimonio de una familia, por el testimonio de Crispo. Muchos, toda una familia fue bautizada, pero muchos que conocían a ese personaje también fueron bautizados. Qué importante es eso. Por eso cuando vamos a estar ahí también hay muchos invitados. Y va a haber gente también que no han conocido al Señor. Y muchos, pero eso es un testimonio también para aquellos que no creen, como estaban ahí en Corintios. Y muchos que estaban ahí luego quedaron con esa pasión y ese anhelo y ese fervor de decir, yo quiero también eso. Yo quiero tomar ese compromiso también. Pero hay 3 advertencias. ¿Queremos escuchar las advertencias? Sí. Amén. Disculpad. En 1 Corintios 11, 27 sabemos que hay un mandato de cómo tomar la Santa Cena. Y debemos bautizar, pero nos debemos bautizar dignamente, así como tomamos la Santa Cena. Honradamente. Con temor y temblor. Sabiendo lo que estamos haciendo. Personas dignas. Segundo es, 1 Corintios también 1, 13 y 17 dice que no nos bautizamos en el nombre de los seres humanos. No nos bautizamos en el nombre de ningún hombre, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y por eso nos debemos a Cristo Jesús, no a los hombres. Por
Porque el hombre quizá nos ayude a bajar las aguas, pero Cristo es el que nos bautiza. Y el que trae la redención de nuestros pecados y el Espíritu Santo es nosotros. Y no se debe posponer, como hemos visto también, el bautismo, porque hemos visto el eunuco. No se le propuso. Felipe dijo, ¿qué impide que me bautice? Nada. ¿Te quiere bautizar? Es una decisión que has tomado y una bendición que ha dado el Espíritu en tu vida. Eso es lo algo. Y ahora, dos compromisos que tenemos también cuando nos bautizamos. Y los compromisos, lo que me he dicho, el primero es con Dios. Y ahora que está diciendo Romanos 6:13. Dice, no ofrezcan a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios. ¿Estamos? No al pecado una vez más, sino a Dios. Como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¿Qué es lo que significa? Presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Presentándonos nosotros, todos nuestros miembros, como instrumento de justicia, delante de todo, de la iglesia, de la sociedad y todo. Eso, pero a Dios. Segundo es a la iglesia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Estoy dando las citas porque nos vamos a apoyar en la palabra conforme está escrito. Y no es lo que guiamos nosotros, sino es lo que ya fue establecido. Y nos guiamos por la palabra de Dios. Dice, con la iglesia. De hecho, está diciendo el apóstol San Pablo a los Corintios, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora cuando estamos. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para instrucción de un solo cuerpo. ¿Estamos? Todos nos hemos bautizado en el mismo Espíritu. Todos hemos bajado las aguas con el mismo propósito, formamos ya parte del cuerpo y nos debemos al cuerpo que es la iglesia. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces todos formamos ahora mismo esa parte, formáis parte del cuerpo del bautismo, eres un miembro más, pero todos a una vamos a llevar y sustentamos la casa que es la iglesia. Amén. Esa es la ventaja que tenemos ahora de unirnos al cuerpo. Y ahora vamos a algo que es importante. Muchas veces nos olvidamos de lo que es el bautismo. Y no simplemente los que se van a bautizar, sino los que llevan muchos años. El cambio de la vida que representa el bautismo. Vamos a ver el cambio de la vida. Sabemos todos en el capítulo, versículo 17 del capítulo 5 de 2 Corintios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Por tanto, si alguno está en Cristo Jesús, todos sabemos ese versículo y todos nos lo reflejamos. Por tanto, si alguno está en Cristo Jesús, no lo que quiera es todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas estas nuevas. La nueva versión internacional dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. O sea, ahora ya llegó en un momento desde que tú tomaste el compromiso y bajaste a las aguas, lo nuevo. A empezar lo nuevo. Y aquí vienen los cambios de vida. Y mira lo que estamos diciendo. Y Efesios, capítulo 2, versículo 1 a 6, dice que antes éramos esto que está diciendo. Antes. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Cómo nos conducíamos? Según las tinieblas, el que gobernaba las tinieblas, porque éramos hijos del padre de mentira. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven
de la desobediencia. Estábamos en desobediencia y vivíamos conforme a esas personas desobedientes. Dice, aún así, en ese tiempo también todos nosotros vivimos con ellos. ¿Con quién vivíamos antes? Con el pecado, con la oscuridad, con las tinieblas. Impulsado por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito, como los demás. Éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Éramos desobedientes, vivíamos en nuestros placeres, vivíamos como queríamos y nos gustaba y deseábamos antes. ¿Continuamos viviendo así? ¿Nunca? Si se te pone así, ¿verdad que ahora ahí estamos? No deberíamos, no se debe. Antes éramos así. Si hay algo que está continuo así, hay que examinarse, como dice, en el espejo y ver y reconocer y escuchar al Espíritu porque se le está diciendo. El Espíritu de Luis, este área aún está conforme a las costumbres del pasado, conforme a las costumbres del deseo pecaminoso que tenías anteriormente. Y hay algo que todavía tienes que corregir en tu vida. ¿Estamos en lo que la Escritura dice? Por eso dice que eso era ahora, en el siglo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo Jesús, aun cuando estábamos muertos en pecados. Porque por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora somos esas criaturas, en los lugares celestiales, redimidos por Cristo, nueva criatura, por la gracia de Cristo Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, y nosotros entramos en esa gracia cuando lo aceptamos. Entonces ahora deberíamos de vivir de esa manera, no conforme antes. Y versículo 12 y 13 del capítulo 2 de Efesios dice, antes, miramos en la película, recuerden que en ese entonces ustedes están separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te encontramos así, sin esperanza y sin Dios? Yo sí. Yo antes no tenía esperanza. Y antes estaba muy lejos de Dios. Entonces, eso era antes. Y ahora, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Qué bueno es eso. Ahora, por mediante la sangre de Cristo Jesús, el Padre Celestial, por medio de su Hijo, nos ha acercado a Él. Y eso es lo que nos hace ver, cuando entendemos esas cosas, mis hermanos y hermanas, es cuando tú decimos que hemos actuado y actuamos como anteriormente, y cuando nos vamos a la cruz y nos examinamos y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo con ese sacrificio y esa gracia y ese regalo y esa recompensa y esa causa que tú pagaste? ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Qué valor estoy dando yo a mi vida? ¿Cómo estoy respondiendo a esa gracia que tú me diste? Que tú me has regalado. ¿Cómo estoy respondiendo a la fianza que tú fuiste al verdugo y la pagaste y me libertaste de esa esclavitud a mí? ¿Cómo estoy respondiendo? Y cuando vamos a ir, ¿cuántas veces tengo que decir perdón a mi Señor? Líbrame una vez más de mi pasado, de las cosas que tengo todavía, de mis hábitos, mis costumbres, mi vocabulario, mis juicios, mis críticas, mis murmuraciones. Perdóname de todo eso. Porque esa murmuración está causando raíz de amargura en mi corazón. Y esa raíz de amargura puede contaminar a otros muchos, como dice Santiago. Hay de aquel.
Esa es la consecuencia, cuando llegamos a esos conocimientos. Por eso dice que, versículo 22-24 del capítulo 4 de Efesios, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. A veces yo me pregunto a mí muchas veces, cuando voy a trabajar y estoy en casa y me encuentro feo, no sé tú cómo te encuentras. Pues a veces cuando vivimos en la vieja naturaleza y nos meditamos ahí, también te encuentras feo. Termino la faena y estoy deseando ducharme y ponerme las ropas. Para verme yo bien y para que estén al lado mío puedan ver también bien y madurar. Dejemos la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Muchas veces hay deseos engañosos que vienen a confundirnos y vienen a querer vestirnos una vez más de la vieja naturaleza, de la vieja vestimenta. Por eso Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de Éfeso de esa manera, ser renovado de la actitud de su mente. ¿Tenemos renovada la mente o la tenemos todavía mente de juicio, de crítica, de valoración, de murmuración, de esto, de aquí, de allá? Eso lleva a una actitud. Primeramente lo pensamos y luego pasamos a la actitud de la acción. Por eso nos lleva a renovarnos. Dice, y no ves ponerse el ropaje de nuestra, y pongámonos el ropaje de nuestra nueva naturaleza. Son ropajes de vestiduras reales, como dice la palabra de Dios. Vestidura de reyes y sacerdotes. Vestidura de aquello que representamos, de aquella persona que representamos, que es el Cristo. Vistámonos de esa persona, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que nos tenemos que vestir. Despojando de todo eso que todavía nos asedia y está ahí, causándonos. Ese era antes. Antes, dice el versículo 8 del capítulo 5, porque estuvisteis antes en oscuridad. Pero luego dice que ahora soy luz en el Señor. Amén. 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 Ahora somos luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. Porque para eso hemos aceptado la vida de Cristo. Nos hemos comprometido al servicio del bautismo. Y ahora, tres cosas que éramos y acabo. Tres cosas que éramos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 6 dice, a la verdad, como éramos incapaces, éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. En ese tiempo Cristo murió por las maldades, tuyas, mías y de toda la sociedad. Cristo murió. Y éramos incapaces. Porque muchos piensan que por las obras serán salvos, y las obras no van a ningún sitio. Solamente seremos salvos por medio de la cruz y por medio de Cristo Jesús. Porque las obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de injusticia a veces. No valen para nada, no es por obras, sino por la gracia de Cristo Jesús. No es lo que tú hagas ni lo que yo haga, sino lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sabes qué te voy a decir? La religión significa, de alguna manera, hacer obras para ganarme el favor de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para ganarme el favor de Cristo? La fe es, ¿sabes?, ganarme la gracia por lo que Cristo ha hecho ya por mí y por ti. Él lo ha hecho. Esa es la gracia. Esa es la fe que vivimos como cristianos. No la obra. La obra en un cristiano confirma la persona que es en Cristo, pero no van a salvar. Romanos
del 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Habla de eso. Cristo murió por nosotros. Y ahora nuestros pecados están redimidos. Y ya finalizando en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué nos va a impedir ahora la salvación? Si hemos creído, hemos sido redimidos, bautizados, ¿quién nos va a quitar esa salvación que es un regalo de Dios? Dios no se arrepiente de sus acciones. Y Dios no es ni hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus hechos y de sus acciones. Quizás seamos nosotros, pero Él no. Amén. Ese es el compromiso. Lo que es el bautismo. Quería dejaros un poquito lo que será el bautismo, lo que es un hijo de Dios. Y también insto a la Iglesia de que nos examinemos, como estaba diciendo el apóstol San Pablo también en la Iglesia de Jesús. Si somos hijos de luz, andemos como hijos de luz. Dejemos y despojémonos del viejo hombre y vistámonos vivámonos como nuevas criaturas que somos en Cristo. Y yo en este momento quiero que reflexionemos. Ahí donde estás, Miguel, por favor, puedes tocar. Tengamos un tiempo de reflexión, porque tenemos que reflexionar también sobre esta palabra. Sí que no fuimos bautizados y todo, pero aún puedes actuar como Pablo estaba hablando a una iglesia que estaba convertida, a una iglesia que estaba bautizada, a una iglesia que se había comprometido con Dios. Pero Pablo le habla a la iglesia diciéndole que reflexione en esas cosas. Y ahora te ruego ahí donde estamos que en Cristo, que a veces cerremos nuestros ojos y reflexiones. Y reflexionemos sobre eso, lo que antes éramos, lo que somos ahora, y lo que quizás cosas de antes aún estás viviendo ahora en tu vida. Que te pongas ahí, como dice también el apóstol San Pablo en Corintios, antes de tomar la Santa Cena, examinemos nosotros ahora, así mismo, y reflexionemos de nuestras acciones. Y pongámonos en paz con el Señor y pidamos perdón si hay que pedírselo. Si le tienes que dar gracias por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en tu vida. Que así lo hagas.